Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues aquí, de verdad esperaba mucho este mini taller, esta masterclass, llámale como quieras. En realidad, el nombre que tenga no es tan importante. Lo más importante es lo que te vas a llevar el día de hoy. Y de lo que te vas a llevar el día de hoy, justamente te platico de dónde te platico nace este evento. Te platico rápidamente. Este evento nace justamente a partir de un video que subí en TikTok. El video decía, ¿cuáles son esos síntomas de que tienes fatiga emocional? A partir de ahí, de ese video en específico, mucha gente empezó a decir, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Sí, sí, cierto, sí tengo fatiga emocional, sí me está pasando todo eso. Bueno, ahora, ¿cómo le hago? Y me parece muy válida esa situación donde me parece muy válida esa situación donde, em, ¿cómo hacerle? ¿Cómo resolver? ¿Cómo aliviar al menos un poquito? Aliviar al menos un poquito la fatiga emocional. Te recuerdo que es un mini taller. Vamos a ver algunas de las cosas que podrían estar causando la fatiga emocional, pero también vamos a ver ejercicio que te va a permitir a ti tener un poquito más de descanso en referencia a la fatiga emocional. ¿Cuáles son los síntomas de fatiga emocional que mencionábamos en el video? Los síntomas de fatiga emocional, los síntomas de fatiga emocional eran el cansancio, insomnio, irritabilidad, falta de motivación, aislamiento afectivo, pérdida de memoria, falta de concentración, y le puse yo ahí y otros, ¿no? Alguien por ahí me salió y me dice, yo tengo el y otros, Gerardo, me dice. Ya saben, siempre hay que ponerle un poquito de humor a todo. Entonces, estos son los síntomas de fatiga emocional. Hay varios motivos por los cuales se produce o se genera la fatiga emocional. No a todos nos da igual, ni a todos nos da por los mismos motivos, ni todos tenemos fatiga emocional por las mismas circunstancias o situaciones. Depende mucho la fatiga emocional de las condiciones internas de la persona. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a las características de pensamiento, de personalidad y a la estructura interna que cada una de las personas tienen. No todos, que te estoy diciendo, unos soportan más unas cosas que otras. Me estaba recordando ahorita que casi todos los trabajos o muchos de los trabajos te piden como requisito eh, tener una buena tolerancia o saber trabajar bajo presión. Esa saber trabajar bajo presión tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien, sí, pero también eso es algo que se puede aprender. No necesariamente puedes aprender a trabajar bajo presión. No, yo no puedo, yo no sé. No, se puede aprender a trabajar bajo presión, eso se entrena. Si no sabes trabajar bajo presión, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a tener una fatiga emocional y ahorita te voy a decir por qué. No, ya que entremos más al tema. Te voy a decir por qué eso genera una fatiga emocional. Te vuelvo a repetir, vamos a hablar de dónde vienen estos síntomas, por qué se generan estos síntomas. Pero además, eh, estos síntomas que te mencionaba, estos síntomas que te estaba diciendo, son síntomas que están provocados por algo y vamos a trabajar al final un ejercicio que te permita empezar a resolver
a sanar esta fatiga emocional. Bien. Esta situación de la fatiga emocional tiene mucho que ver con la manera como tú gestionas tus emociones. Es decir, tiene que ver con tu inteligencia emocional. Justamente ayer justamente, el día de ayer, una estudiante de uno de los grupos a los que le doy clases ahí en la universidad, me estaba diciendo que se le hace muy difícil esto de las emociones. Bueno, dime por qué. ¿Por qué se te hace que es difícil? Porque las emociones se me hace difícil controlarlas. Y tiene mucha razón en este sentido. La inteligencia emocional no implica dejar de sentir emociones. Esto es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque creemos que inteligencia emocional, por ejemplo, es no llorar. Ante una situación no llores, ¿no? Y ya, y tú te aprietas, y se aprieta todo, para no llorar. Cuando en realidad el concepto de inteligencia emocional que a mí me gusta es un concepto que leí justamente en el libro de Daniel Goleman, donde decía, inteligencia emocional es más allá de toda la teoría. Vamos a aterrizarlo a los conceptos prácticos, comunes y corrientes mortales como tú y como yo, ¿no? Que dice, inteligencia emocional es enojarse, decía enojarse, con la persona correcta, en el momento correcto, en la intensidad correcta, por el motivo correcto. Uf. Imagínate reunir esos 4 requisitos. Persona correcta, momento correcto, en la intensidad correcta y correcto. Imagínate en qué momento podríamos tener alineadas estos 4 elementos. Cuando tengas alineados estos 4 elementos, podemos estar hablando de inteligencia emocional. Podemos estar hablando que efectivamente ahí tienes inteligencia emocional. En realidad tiene mucho que ver, mucho que ver con la manera como gestionas tus emociones. No es que las reprimas, no es que las bloquees o no es que las exacerbes nada más como la de la alegría. No. Es gestionarla y es ponerte alegre también en el lugar correcto, por el motivo correcto, en la intensidad correcta y con la persona correcta también, pues. Entonces, inteligencia emocional nos habla de eso, de que la gestión emocional tiene que ser en la intensidad correcta, por el motivo correcto, en el momento correcto, con la persona correcta. Eso es lo que nos dice la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos dice eso. ¿Sale? Eso es lo que nos dice. Entonces, no necesariamente la inteligencia emocional implica reprimir emociones. No necesariamente implica guardártelo, agarrártelo y tragártelo. Eso no es inteligencia emocional. ¿Estamos? ¿Cuál es una de las cosas que sí es importante reconocer? Una cosa importante reconocer es que la emoción no se controla. Es un elemento automático que surge y que emerge como parte de toda una bioquímica de nuestro cuerpo y bota en automático, sale en automático, brinca en automático, surge, emerge. No hay control sobre ella. La buena gestión emocional lo que sí hace es que tú puedes controlar la respuesta que tú haces de tu emoción. No la emoción como tal, pero sí puedes gestionar y puedes controlar y medir, regular, modular la respuesta que tú tienes. ¿Estamos bien? La respuesta que tú tienes es exactamente lo que sí
puedes modular y regular. La emoción como tal, ahorita te digo cómo se controla. Pero lo primero que quiero que entendamos es que la emoción como tal necesita emerger. Cuando tú la bloqueas, cuando tú la frenas, es cuando empieza a surgir ese deterioro emocional. Un tiempo genera la fatiga emocional. Fíjate bien. Ahora la clave es, ¿por qué la bloqueas? ¿Cuál es el motivo por lo cual lo bloqueas? Ya les comentaba en algún otro mini taller aquí justamente, en estos temas, ya les mencionaba que a mí me encanta cuando están en los funerales, me encanta ver a la comadre cuando ya vamos a ver que está el hijo, es el que está el hijo está en el cajón. Entonces está la señora, la mamá, llorándole al hijo. Ay, mi niño, te me moriste, mi niño. Ay, ¿cómo eso? Bueno, ahí están llenos de dolor, ¿sale? Y no falta la comadre que llega con su botellita de alcohol y su algodón y le dice, comadre, ya no llore, le va a hacer daño. Yo siempre les digo, déjenla que llore. Al final necesita emerger la emoción. La emoción necesita surgir para poder atravesarla. Una vez que atraviesas la emoción, te aparece la solución. Si no atraviesas la emoción y te quedas con esa emoción atorada y no la dejas fluir, lo que va a suceder es que esa emoción al cabo de un tiempo va a empezar a generar una parte de esa fatiga emocional de la que hemos estado hablando, con esos síntomas que te había mencionado. Entonces siempre es importante atravesar la emoción. Si no atraviesas la emoción, se complican las cosas para ti. Tienes que atravesar la emoción, reconocerla y atravesarla. Te voy a poner un caso ahorita hablando de atravesar emoción. Justamente me pasó el día de hoy. Justamente. Llega una persona, ¿no?, a su sesión semanal y me dice, oye Gerardo, fíjate que estoy muy encabronada porque este maldito perro desgraciado anda con una pelagartona, porque fíjate, bla, 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 y enojada y así, que no, maldito, y que no sé qué, y que se le caiga, y que se le seque, y que se le pudre, y que bla, 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 bla. Y yo así, está bien, que se le seque, para que no le sirva a nadie, está bien, no hay bronca, no pasa nada. Y resulta que empiezo a verla y por donde le tirara los buscapiés, por donde se los tirara, botaba el enojo, y enojo, y enojo. Sí está enojada, pero se veía como patinando en la misma, porque los argumentos eran en el mismo sentido, patinando. Y era evidente su deterioro, ya no dormía, tenía explosiones de ira. Le pasaban situaciones como que de repente se desesperaba mucho, se ahogaba. Todo ese montón de cosas. Y entonces la fui centrando. Digo, tú en realidad no quieres separarte de tu marido. No quieres eso. Tú lo amas. Tú quieres estar con él. Lo único que quieres es que deje esa pelagartona. Eso es lo único que tú quieres. Y se desborda en llanto. Dice, tú no quieres en realidad separarte. Tú quieres permanecer con él y continuar con él. Y suelta un llanto y empieza a experimentar un dolor. Y entonces comprendo que ese enojo que estaba experimentando contra esa pelagartona y este maldito desgraciado que quiero que se le seque para que no la use con nadie, eso era una cortina de humo nada más para no tocar su dolor y para no estar experimentando dolor. Entonces ese cambio que hizo de cortina de humo, de ocultar su dolor por detrás, enmascararlo por detrás de una ira terrible,
pues lo que terminó provocando fue todo ese deterioro emocional. Entonces imagínate, eso es muy común en el ser humano, tirar, lanzar, soltar cortinas de humo que bloquean o que impiden que las emociones más prioritarias por trabajar tengan que emerger. Obviamente es mejor estar enojado que estar triste, ¿no? Es mejor, ¿sí? Enojado tengo fuerza, tengo energía, no ando encabronado, pero ahí ando. Triste no. Triste, me deprimo, me voy para el suelo, no quiero hacer nada, no me quiero pintar, no me quiero bañar, no. Teniendo tristeza es complicado funcionar en la vida. Se complican las cosas. Se vuelve complejo seguir funcionando de manera cotidiana. Se vuelve muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que conveniente entonces? ¿Qué fue lo que hizo? Atravesamos la emoción del coraje y entró en contacto con su dolor, que ese era lo que él estaba en realidad teniendo. Entra en contacto con su dolor y luego ¿qué sucede? Empezamos a trabajar el dolor, empezamos a darle opciones de solución, que empiece racionalmente a darle contención a eso. Y mira, terminó la sesión. Ay, qué a gusto se siente uno, Gerardo. Pues a huevo, Leo, pues vienes conmigo, si no, ¿cómo pues? Si quieres sentirte bien, pues tienes que venir conmigo, si no, vete con la marca equivocada. Bueno, le duele a quien le duela, vale madre. Bueno, estamos claros lo que es la inteligencia emocional en ese sentido, cómo tiene que ver con una gestión de emociones, y lo primero que sucede para que empiece la fatiga emocional, tiene que haber un bloqueo de la emoción, tiene que haber un bloqueo, y el bloqueo es lo que va provocando todo este deterioro, porque entonces empiezan a surgir unas ciertas cortinas de humo, empiezan a surgir cortinas de humo que te impiden procesar la emoción. La emoción tiene que ser diluida, digerida, tiene que ser digerida esa emoción. No puedes quedarte con ella, no te la puedes tragar. Si te la tragas, sale y no emerge. Mucha gente cree que con el simple hecho de platicar las cosas funcionan. Funciona depende del nivel de complejidad que tenga la situación tuya. Si es muy complejo, platicar con alguien no funciona, ¿no? Ojalá funcionara, porque pues así, pues todo lo resolveríamos en un cafecito, a toda madre, o en una peda, ¿no? En un cafecito o en una peda se resolvería, porque en una peda uno suelta la boca de todo, me contaron. Pero en un cafecito, o sea, no es así. Hay cosas que sí se resuelven en ese nivel de complejidad. Si hay un nivel de complejidad más alto, se necesitan intervenciones con ciertas características. Bueno, entonces, cuando aparece la emoción, hay que atravesarla. Cuando la atravesamos, la solución aparece. Y otra vez, vuelvo al mismo punto. Sí, hay que llorar lo que hay que llorar, hay que decir lo que hay que decir, hay que enojarse como hay que enojarse y permitirse ese enojo. ¿Por qué? Pues para que podamos atravesar la emoción. ¿Vale? Yo en lo personal creo que si lo haces en un laboratorio es más protegido y no anda uno ripeando y no anda uno embarrando por todos lados como el bailarín de Polo Polo, ¿no? Si no lo conocen, díganme y luego les cuento ese cuento y hago un TikTok con ese chiste, ¿no? Para que luego lo escuchen. Bien, fíjense bien. Es muy importante, ya ahorita te decía que hay que atravesar la emoción. ¿Qué atora las emociones? Las emociones son atoradas por varios motivos. Te voy a platicar dos. Uno de ellos tiene que ver con la manera como tú interpretas la vida. Es decir, las situaciones que te han sucedido, todas esas situaciones de vida, tú las interpretas y al momento que las interpretas, esa manera como las interpretaste y esa interpretación que queda guardada en tu cabeza,
como un sistema de creencias o como un sistema o como unos paradigmas, al momento de que queda guardada, se convierte en un filtro a través del cual tú procesas la información de fuera. Es decir, todas las situaciones de vida pasan por ese filtro. Y si ese filtro te dice, porque desde niño te decían, cállese, no llore, sea hombrecito, sea macho, ándele, no esté chillando, cabrón. Entonces, ¿qué es lo que haces? Ante una situación evidentemente dolorosa, ¿qué es lo que vas a hacer? Te lo vas a tragar y ahí vas a estar... Ya me tragué esto porque no tengo que llorar. Me dolió hasta la madre, pero... no tengo que llorar. Y eso, dada la interpretación por ese filtro que quedó ahí. Fíjate, no es ni siquiera la situación como tal, sino la interpretación que se hace por toda esa historia, la manera como quedó guardado y que se formaron nuestros propios filtros perceptivos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, niños? Entonces esos filtros, la manera como filtramos esa información, pues tiene que ver con la manera como nosotros generamos nuestro sistema de creencias. Y ese sistema de creencias, pues está determinado mucho por nuestra historia y está determinado también por la manera como nos enseñaron en nuestras familias o en el lugar donde yo me desarrollé, la manera como ahí nos enseñaron a interpretarlo. ¿Vale? Entonces, ya cuando tenemos esa interpretación, nosotros podemos estar atorando las situaciones. Entonces, una tiene que ver con nuestros filtros perceptivos y la otra tiene que ver con las expectativas que nosotros tenemos de las cosas. Cuando muchas de las cosas no son como uno quiere, nuestras emociones, y no las saco o no las expreso de manera adecuada, nos atoramos. Y ese atoramiento es el que puede estar provocando, pues, ese deterioro, ¿no? Si la atoras y nunca, fíjate, me está diciendo Sonia por aquí. Por eso esta gastritis, colitis, por mi madre y ahora mi esposo, que a veces no le digo por no pelear. Sí, fíjate que sí. Y surge como síntoma por tragarte lo que te estás tragando. Pero no necesariamente tienes que decirle las cosas, ¿eh? Yo creo que hay que encontrar maneras inteligentes de expresar nuestras emociones sin generar algún conflicto. Yo creo que los conflictos no es necesariamente tengo que decirle esto otro. Yo creo que hay que encontrar siempre la manera de cómo armonizar con las personas que vives. Yo creo que siempre hay que hacer eso. De verdad que sí, Sonia. De verdad que sí. Esa es una solución. Armonizar. La otra, que no te afecte lo que el otro hace. Que no te afecte. Oye, pero ¿cómo le voy a permitir que deje regado todo? Pues escoge, ¿no? Te la pasas peleando o aceptas que vives con una persona discapacitada. Regularmente los hombres dejamos las cosas tiradas por una cuestión o por muchas cuestiones de cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro desorden viene por ahí. De verdad sí estamos medio discapacitados los hombres. Y unos discapacitados y arrastrados además, Madre Santa. Entiendo tu bronca, Sonia. Entiendo tu bronca. Me preguntan aquí que si comenzar una relación es conveniente, al comenzar una relación es conveniente comentar las experiencias anteriores. En realidad depende. Yo he visto las dos cosas. Yo he visto en este tipo de situaciones, he visto que si tú quieres ser honesto y sincero y platicas lo que pasó antes y la persona no está lista, no está preparada, va a haber un jaloneo terrible.
Y esa persona va a empezar a guardarse y va a empezar a filtrar cosas y se va a ir deteriorando. Si no está preparada para eso, que no sabemos cuál es su nivel de madurez o no sabemos cuál es su nivel interpretativo, podría estar generando o provocando un deterioro mental y emocional en esa persona y después explota eso. Después explota. Después puede ser, y sí lo he visto, que gente ha platicado su historia, las ha puesto sobre la mesa, dice, es que mi historia es esta, y les ha ido muy bien y lo ha funcionado, y la gente dice, no, pues es que te agradezco que hayas sido sincera, y valoran esa parte. En realidad no sabemos, en realidad no sabemos. Fíjense, ¿qué sucede entonces en la manera como interpretamos las cosas? Eso es bien importante lo que sucede. Existe un mecanismo por el cual surgen las emociones. Te las platico. Surge primero un pensamiento. Ya que surge el pensamiento, ya que emerge el pensamiento, entonces emerge la emoción. Cuando emerge la emoción, tenemos acciones o tomamos una acción en función de esa emoción y luego aparece nuestro resultado. Esa emoción, ¿después de qué aparece? Después de tener los pensamientos. Aparecen los pensamientos y luego aparece nuestra emoción. Es decir, interpretamos primero la situación y luego, ¡pum!, bota la emoción. Entonces, si hablamos de la emoción de tristeza, por ejemplo, son 6 emociones básicas: sorpresa, asco, miedo, alegría, tristeza e ira. Si hablamos de tristeza en específico, fíjate bien, si hablamos de tristeza en específico, si tú permaneces en un estado de tristeza durante cierto tiempo, esa tristeza se va a convertir en un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo, después de cierto tiempo, lo vas a convertir en parte de tu personalidad. Se va a convertir en unas características tuyas. Y solo por experimentar o sentirte sola o sentir que te abandonaron. Entonces, eso es lo que hay que resolver. Hay que ir a ese punto donde dejes de sentirte sola. Ojo, eso muchas veces cuando es crónico, cuando hay fatiga ya, no se resuelve platicando ni nada. De verdad te lo digo. Se requiere de una ayuda, de alguien que sepa hacer esto. Cuando hay fatiga. Antes de que exista la fatiga, sí es factible que tú puedas resolver a partir de lo que platiques, de lo que le digas a otro, de lo que tú puedas estar interactuando o experimentando con los demás. Pero ya cuando se presentó la fatiga, es muy complicado porque hay un deterioro, y hay un deterioro interpretativo muy importante, tal que sentarte a platicar con la amiga no funciona. Un cafecito, un vinito, un té, no funciona. Necesitas intervenciones muy específicas que te permitan salir de eso. Entonces, el deterioro en ese sentido, esa es una de las partes, ¿no? Esa es una de las partes. Saber cuándo necesitas un apoyo externo y cuándo no. Algo que ha estado surgiendo mucho mucho ha estado surgiendo en estos momentos es la fatiga emocional que es experimentada como ansiedad. Te platico este caso. Ya vimos que son pensamientos, emociones, acciones y resultados, ¿no? Entonces, para poder hacer que la emoción
sea la adecuada, necesitamos tener una estructura de pensamiento que nos permita tener emociones y nos permita gestionar de manera adecuada las emociones. ¿Vale? Hasta ahí sabemos que tenemos que incidir en los pensamientos. Para incidir en los pensamientos necesitamos trabajar con la reinterpretación de toda tu historia. Una de las cosas que yo les recomiendo que utilices, lo he dicho en varias ocasiones y no me voy a cansar de decirlo, ni me voy a cansar de recomendártelo. Una de las maneras como estableces una reinterpretación de las cosas es a través de encontrar cuál es la intención positiva de la vida, de lo que te ha sucedido. Es decir, esto que me sucedió es una tragedia. Sí, sí es una tragedia. Es compleja, está complicada, o sea, ¿por qué me pasó a mí, chica? O sea, sí, esta tragedia que viene a enseñarme o a regalarme, si yo no rescato los aprendizajes de mi historia, de las cosas desagradables, esas cosas se van a seguir repitiendo. Y si se vuelven crónicas, viene la fatiga emocional. Entonces, yo lo que te recomiendo es que empieces a reestablecer, que empieces a darte cuenta cuáles son las intenciones positivas de la vida de eso. Y me vas a decir, oye, pero no la mueles, ¿qué positivo puede tener que me hayan abusado de mí? Bueno, eso es algo muy difícil. Sí, sí es verdad, es muy difícil eso. Es algo muy complejo. Pero a raíz de eso, a raíz de ese abuso, ¿qué fue lo que sucedió contigo? No, pues ya ando bien alerta, trato de sacar todo por mí mismo. Ese es el aprendizaje, pues. No estoy diciendo que tú le aplaudas a la persona que abusó de ti, no estoy diciendo eso. Ni estoy diciendo tampoco que debemos aceptar el abuso, pues. Tampoco estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que tú puedes saber que hay un aprendizaje, que algo te dejó esa situación que te sucedió, por más difícil que sea, por más difícil. Te lo garantizo. Te garantizo que esa situación, por más compleja y complicada que haya sido, tiene algo para enseñarte a ti. Te lo garantizo. Como dice Areli dice, me he hecho experta en encontrar la intención positiva de todo lo que me ha pasado. ¿Y cómo le ha ido? Súper chingón le ha ido. Súper bien. Y todo justamente por la manera como. Y eso va a ir sanando ese deterioro mental y emocional. Lo va a ir sanando. Va a irle dando los elementos necesarios a mi estructura y va a ir limpiando mis filtros. ¿Estamos? Ahora, ¿cuándo surge esta situación de la ansiedad? Hablando de experimentar un miedo sostenido. La ansiedad está dentro de las emociones de la familia de las emociones del miedo. El miedo, una de las cosas que más deteriora, una de las cosas que más deteriora es tu manera como interactúas con el medio ambiente y cómo interactúas contigo. Ese es el deterioro más grande que genera la ansiedad, en la línea de los miedos. Te platico cómo funciona. Cuando surge un evento, el miedo surge ante eventos que pudiéramos considerar amenazantes. Si yo percibo una amenaza en la situación, ¿qué es una amenaza? Algo que podría desequilibrar o poner en riesgo mi equilibrio físico, mental o emocional. Cuando algo pone un riesgo en cualquiera de estas tres cosas, cuando algo pone un riesgo
y que eso yo lo considero una amenaza o lo filtro como una amenaza, ¿qué es lo que va a suceder? Se activa un mecanismo de alarma. Al activarse ese mecanismo de alarma, lo que hace es prepararte para huir o atacar. Surge ansiedad, tensión, angustia, miedo. Todo eso surge y me prepara para huir o para atacar. En esta preparación para huir o atacar, que no estamos, el cerebro del ser humano no está preparado para vivir esta época. Entonces, se angustia mucho, le da mucha ansiedad, surgen muchos miedos. Una vez, y eso te quedas arriba, les digo yo, estás arriba, esa situación amenazante se va y ¡pum!, tú caes a cero. Le bajas. Muy bien. Y sigues allá abajo en reposo. Cuando vuelve a aparecer otra situación amenazante, ¡pum!, brinca hacia arriba, otra vez, brinca, y allá estás arriba hasta que esa situación amenazante se vuelve a ir. Y entonces bajas a reposo. Esto es lo que hace el mecanismo de alarma. Cuando se activa y permaneces mucho tiempo arriba, la gran mayoría, pasan dos cosas nada más. Pasan dos cosas. Normalmente cuando el estresor se va y que ya tienes mucho tiempo arriba, ya no bajas a reposo. No bajas. Luego, una vez que baja y se quita eso, puede ser que te quedes arriba o ese mecanismo de alarma pierde sensibilidad de tal manera que ya no vuelves hasta el reposo hasta abajo, sino que te quedas allá arriba. Y una vez que te quedas allá arriba, tu nivel de sensibilidad es que te vuelves como un mecha corta. Y en ese mecha corta, cualquier cosita te vuelve a hacer entrar en mecanismos de estrés o te hace estar de alguna manera mucho más tiempo estresado o te hace estar mucho más tiempo en alerta. El estar mucho más tiempo en alerta implica que tu cuerpo está con mucho más tiempo las hormonas del estrés, entre ellos el cortisol, y al hacer eso empieza un deterioro físico, pero no nada más eso, continúa el deterioro mental y emocional. ¿Sí? Entonces, te quedas allá arriba y al estar allá arriba, las situaciones posteriores siguen siendo interpretadas desde ese nivel. Desde ese nivel. Así de simple. Así de simple, desde ese nivel. Y al ser interpretadas desde ese nivel, empieza a haber todo este deterioro de tus emociones. Es así de simple. De verdad es así de simple. Bueno, así de simple te lo quiero decir. Si te lo digo más complejo, pues bueno, nada más que una persona va a entender, yo creo, aquí en este entrenamiento. Pero bueno, así de simple. Lo que quiero es que lo digieras. Así de fácil. Digiérelo, entiéndelo y que sepas que muchas veces esta ansiedad que está despertando ahora toda esta pandemia, todo este encierro, que dado que nuestro cerebro pues es social, necesita las interacciones, necesita la interacción, y en esa interacción, al no tenerla, existe un deterioro también, existe un deterioro mental y emocional. Entonces, justamente así es como llegamos al deterioro o a la fatiga
emocional partiendo de mantener descalibrado nuestro mecanismo de alarma. Y ese mecanismo de alarma, al momento de quedarse arriba y activado arriba, y no nos baja, se descalibra, o no nos baja, o nos deja bien sensibles, que con cualquier cosita volvemos a alterarnos otra vez. Volvemos a alterarnos. Estamos. Esto es muy así. Así es como te lo estoy mencionando. ¿Va? Entonces, el deterioro emocional ya vimos que tenía que ver por emociones atoradas, que hay que dejarlas fluir. Tienen que ver con el nivel de interpretación que hacemos de las cosas, cómo las interpretamos, entonces, cómo están nuestros filtros. Y tiene que ver también con percibir de manera permanente una amenaza. Cuando percibo de manera permanente una amenaza, cuando es así, entonces surge, emerge y aparece ese deterioro emocional. ¿Qué te puede permanecer completamente en alerta? Situaciones amenazantes. ¿Dónde percibimos situaciones amenazantes? Vivir en un ambiente estresante. ¿Qué es tu ambiente? Un ambiente de violencia, por ejemplo. Ahí estamos permanentemente en riesgo. ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál? Supongamos que hay alcohol, drogas, ludopatía, juegos. Sí, cuando tenemos ese tipo de ambiente donde tenemos algún tipo de adicción o dependencia, se genera un ambiente amenazante. Un ambiente amenazante. Entonces tú ya no estás con tus 5 sentidos, estás en la amenaza, estás en la amenaza, estás en la amenaza, estás en la amenaza, estás en la amenaza. Y eso te va a generar deterioro. Parejas, con la palabra de moda, tóxicas, donde hay descontrol, infidelidades, violencia, por cuestiones, todo esto por cuestiones de violencia en la familia, por los motivos que sea, por tu pareja, por los hijos, porque él anda por aquí, por allá y acullá, como tú quieras. Hoy es muy común, muy común encontrar violencia hasta en el noviazgo, donde les pegan a las pobres chamaquitas, ¿no? Donde les pegan. Y existe ese nivel de violencia y eso va generando todo un deterioro, pues, en cuanto a las emociones o al nivel emocional. ¿Sale? Entonces, cuando estás en un ambiente tóxico, bajo ese nivel de presión, vas a tener esto. En el trabajo, cuando tienes realmente que hay competencias, jaloneos, que me caes mal, que hay envidias, todo eso genera un ambiente amenazante. Y cuando tienes ese ambiente amenazante, otra vez, si ese ambiente es sostenido, te vas a quedar arriba. Si todos los días estás luchando contra eso, esa amenaza hace que te quedes en la parte de arriba. Y el mecanismo de alarma se descalibra. Por un lado, ya no bajas a reposo, aunque no estés en esa amenaza, ya no bajas a reposo, o se vuelve muy sensible, que con cualquier cosita revientes, o con cualquier cosa explotes. Eso justamente es lo que provoca los ambientes tóxicos de trabajo. Que esos, hasta la madre, existen, porque siempre en un trabajo te vas a encontrar con alguien que está jodiendo, que se cree que se la sabe de todas, muy chicho y la madre,
pero le da envidia lo que el otro hace porque él no ha alcanzado esos resultados, ¿no? Entonces siempre hay alguien que está fregando, o por poder, simplemente por poder, pues aquí mando yo, ¿no? Conozco más de 3 así, los conozco, y créanme que están muy jodidos, pobres vatos, en fin. ¿Estamos claros entonces? ¿Vamos bien? Sí, dice acá, cualquier cosa me altera y me estresa, mi estrés se eleva. Justamente es por eso, porque hay una descalibración del mecanismo de alarma. El mecanismo de alarma está descalibrado. Entonces nada más hay que volverlo a calibrar y hacerlo que baje otra vez a 0. Y ya para estar subiendo y bajando, sabiendo que muchas de las cosas que pasan en nuestro exterior no las vamos a poder controlar. No hay manera de controlarlas. No hay forma de saber ejercer un control sobre eso, ¿no? Es un poquito complicado. Sale. Muy bien. ¿Cómo lo estabilizamos? ¿Cómo estabilizamos eso? Pues podemos hacer ese ejercicio para estabilizar ese mecanismo de alarma, ese mecanismo de estrés. Ese es uno de los ejercicios que traía listos para este taller. Reactivar, o más bien, estabilizar ese mecanismo de alarma para que ese estrés, ansiedad, temor, angustia, que son unos de los mecanismos que más generan deterioro mental y emocional o fatiga. ¿Por qué? Porque vivimos en un ambiente muy amenazante. Vinimos en un ambiente amenazante. Todo nos amenaza ahorita. Entonces, básicamente, en estos últimos tiempos, o en todo este tiempo, ha sido ese mecanismo de alarma o ese estrés lo que ha estado provocando todo este deterioro emocional. Entonces, me gustaría que hiciéramos ese ejercicio de los mecanismos de alarma. ¿Para qué? Para recalibrarlo, para poder restablecerlo y hacer que ese mecanismo de alarma baje para que no estés tan estresado o estresada. Sabiendo que de cualquier manera muchas de las cosas de afuera no van a cambiar, pero que tú te sientas bien, tranquilo, feliz, contento, a gusto, cómodo, y que te sientas con esa comodidad. Un abrazo, Carlos, también. Entonces, vamos a trabajar con un ejercicio. Vamos a trabajar con un ejercicio este mecanismo de alarma. Fíjate bien qué es lo que hace este mecanismo de alarma. ¿Qué es lo que hace el mecanismo de alarma? Ese mecanismo de alarma, si tú lo has visto alguna vez, el mecanismo de alarma con los animales. Un animal se estresa y pasa 1 o 2 segundos y vámonos. El animal vuelve otra vez a su nivel de reposo. Nada le afecta. Nada le afecta. Se estresa y vuelve otra vez a caer en reposo. 1 o 2 pasos después del lugar donde le hicieron pasar un mal rato. Entonces, trabajemos este ejercicio para trabajar el mecanismo de alarma y empezar a ganar terreno en la sanación de tu fatiga emocional. ¿Vale? Todos hemos estado llenos de preocupaciones en algún momento. Las preocupaciones provocan esa fatiga emocional. La provocan. Todas las preocupaciones. Todas.
todas, en algún momento, y sobre todo si no las resuelves o si las dejas de manera sostenida, te provocan eso. Eso te lo provoca. Sale, listos, listas. Acomódense pues para hacer el ejercicio, para recalibrar el mecanismo de alarma y restablecer ese mecanismo de manejo de estrés, tensión, angustia, que yo creo que es algo que por mucho a todos nos afecta ahorita y que a lo mejor lo traes arrastrando desde hace mucho tiempo. Y tú me vas a decir, Gerardo, pero yo me siento triste. No le hace, realiza este ejercicio. Te va a servir, te va a funcionar. Sale pues. Acomódate lo más cómodamente que puedas. Te recomiendo que no te acuestes. Quédate sentado, porque si no te vas a quedar dormido. Y sería bueno que lo escucharas todo, ¿sí? Tú vas a seguir todas las instrucciones como yo te las voy dando. Entonces acomódate lo más cómodamente que puedas. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y escucha mi voz. Y así como estás en comodidad, deja que los sonidos de afuera de la habitación en la que estás, que se escuchan a lo lejos, se queden afuera. Esos sonidos se quedan afuera mientras tú vas entrando en contacto contigo protegidamente, saludablemente. Ahora pon atención a los sonidos y los silencios que hay en esa habitación. Esos sonidos se quedan afuera también, mientras mi voz te acompaña y mi voz que te servirá para cualquier cosa que tú necesites en este ejercicio. Mi voz te acompaña saludablemente, protegidamente, promoviendo tu bienestar saludable. Recuerda con tus ojos cerrados así cómodamente a gusto, cómo es la habitación en la que estás, los muebles, los colores, los contrastes de luces y sombras. Percibe la posición de tu cuerpo, la posición de tus manos y tus pies. Percibe la temperatura de la palma de tus manos distinta de la temperatura de tus mejillas. Pon atención a cómo sientes tu ropa en algunas partes de tu cuerpo más holgada y en otras más ajustada. Siente cómo es la temperatura del interior de tu boca, la posición de tu lengua y el nivel de humedad. Siente tu respiración, cómo el aire naturalmente entra y sale, interactuando saludablemente, de afuera hacia adentro, y de adentro eficazmente, intercambiando eficientemente, seleccionando acertadamente y disfrutando saludablemente como tu respiración por sí sola automáticamente coloca organizadamente adentro de ti aquello que es saludable que ingrese en ti y coloca afuera de ti aquello que es saludable que salga al salir el aire con tu respiración. Y eso que sale no es malo, simplemente eso que sale afuera encuentra el lugar saludable que le corresponde. Ahora siente, observa, piensa con imágenes cómo aparece a una distancia protectora, a una distancia emocional tolerable para ti, la realidad interior o la representación interna que tú tienes de tus respuestas de alarma, representadas como tu mente inconsciente lo considere más adecuado. Esa realidad interior aparece por sí sola, sin que tú trates. Evita tratar, porque aparece por sí sola a una distancia protectora, a una distancia emocional tolerable, y puede ser cualquier cosa. Una imagen, un color, un sonido, un silencio, un olor, una textura, un sabor, una forma, una sensación corporal, una emoción o sentimiento, un recuerdo, una nada, una oscuridad, la combinación de varias cosas de las anteriores o todas o ninguna.
Y eso que aparece puede parecerte lógico o absurdo, sencillo o complejo, abstracto o concreto. Pero eso que está ahí es esa realidad interior de tus respuestas de alarma, con sus causas y sus consecuencias, sus verdades y sus mentiras, sus ventajas y sus desventajas, con toda su historia, su presente y sus posibilidades futuras. Ahora observa con claridad, o piensa con claridad, o siente con claridad cómo tus respuestas automáticas de alarma de tu cuerpo están naturalmente programadas para liberar tensiones saludablemente, moduladamente, con elegancia, con fuerza, con eficiencia, con ausencia de complicaciones innecesarias, como lo hacen los animales. También observa cómo o en dónde esas respuestas automáticas y de alarma y de agresión saludable a veces fallan. Date muy bien cuenta cómo es esa representación interna que tú tienes. Inclusive si se tratara de una nada. Y percibe cómo esa realidad interior que tú tienes, hasta ahí llega tu respiración, tu mente, tu deseo de bienestar saludable, y actúan en ella generando cambios y estabilizaciones saludables. Pon atención porque esos cambios y estabilizaciones saludables aparecen por sí solos, sin que tú los busques. Percíbelos. Porque podría ser que los observes, o que los sientas, o que los pienses. Ahí están y van evolucionando saludablemente. Mientras tú vas aprendiendo y disfrutando de la evolución saludablemente. Mientras tú vas aprendiendo, fíjate cómo esa realidad interior está cambiando como tenga que cambiar, para que saludablemente las tensiones, la angustia, la ansiedad y los miedos se resuelvan saludablemente por etapas o de un jalón, pero con ausencia de necesidad de lastimarte o lastimar o lastimarse o lastimando, y en cambio con presencia de éxito saludable, con eficacia, con eficiencia. Saludablemente manejas el estrés. Y así, con ausencia de necesidad de complicaciones, con ausencia de necesidad de lastimarte o lastimar o lastimarse o lastimando, y con presencia de éxito saludable, conservando lo ganado y ganando más y mejor en calidad y en cantidad. ¿Ya te diste cuenta cómo están sucediendo esa serie de cambios en esa representación interna, en esa realidad interior? Estos cambios y estabilizaciones te dan un nuevo equilibrio saludable, un balance que podrías ver viéndolo, que sientes sintiéndolo, que pienses pensándolo. Pero ahí está ese nuevo balance saludable. Y es agradable. Percíbelo. Eso agradable es la señal de que ya se está resolviendo los problemas que tenías en tus mecanismos de alarma, para que ahora y para siempre sigan funcionando saludablemente, incluso si por ahora no te dieras cuenta. Estos cambios y estabilizaciones saludables continúan con tu respiración y tus procesos vitales, saludablemente, con ausencia de necesidad de complicaciones, con ausencia de necesidad de lastimarte o lastimar o lastimarse o lastimando, y con presencia de éxito saludable. Este proceso de cambio y de resolución saludable continúan aún después de terminado este ejercicio, durante tus actividades diarias, en las noches mientras duermes o sueñas, cuando trabajas o cuando descansas. Y estos cambios resolutivos saludables se reflejan en tu vida cotidiana, con cambios en que ese problema que antes tenías continúa resolviéndose saludablemente. Tu respiración continúa estos cambios saludablemente automáticamente.
todo el tiempo resolviendo y manteniendo eso resuelto. Así saludablemente, aprovechando lo que sucede durante el estrés en el ahora para aprender ahí mismo y cambiar en esos momentos en los que antes había dificultades en el manejo de la agresión, de las respuestas automáticas y de las respuestas de alarma, aprendiendo a manejarla como lo que son, respuestas naturales que empiezan y terminan. Y como todo eso ya cambió y se estabilizó, y sigue cambiando y se sigue estabilizando saludablemente, favorablemente para la salud, porque la agresión se transforma en un impulso modulado que te orienta hacia la salud. Y tus respuestas de alarma son correctas. Empiezan y terminan saludablemente. Hoy mejor que ayer. Y mañana mejor que hoy. Estimulando tus respuestas automáticas de protección y de reparación de tu cuerpo. Desarrollándote saludablemente. Disfruta este ejercicio el tiempo que tú quieras. Cuando tú lo desees, cuando quieras empezar a regresar a un estado usual de conciencia, con lucidez, serenidad y entusiasmo, ve orientándote a cómo sientes tu respiración, cómo es la temperatura de tu boca, tu ropa holgada o ajustada cómodamente, cómo es la temperatura de tu piel, la posición de tus manos y tus pies. Todo tu cuerpo reubicándote en ese lugar en el que estás, con sus sonidos externos, sus objetos y todo lo que hay ahí. Y yo que te acompaño por este medio, saliendo a ese estado usual de conciencia, conservando los efectos benéficos de este ejercicio. Y cuando todo esté listo, respiras profundamente y abres tus ojos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Regresen ya, despierten. Regresen al aquí y a la hora. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, reina. Qué bueno que están bien. Me siento mejor por acá. Excelente. Excelente, excelente. Y van a ir mejorando con el ejercicio conforme. Este ejercicio es esa parte de la reprogramación. Bueno, podrás tener datos, podrás haber leído un libro, haber escuchado, pero realmente cómo resolver los mecanismos de alarma, ahí sí. Soy todo un experto. Todo un experto. Quienes han estado en sesión y en cursos conmigo lo saben. Ni modo. Le duela a quien le duela también. Qué bueno que se han estado sintiendo, que se sintieron mejor. Esto de verdad. Sí va a mejorar tu hipertensión porque vas a estar más tranquila, ¿no? Sí hay una mejora, no te puedo decir que esto lo resuelve todo, porque efectivamente, ¿qué es lo que sucede? Al momento, fíjate muy bien, al momento de que hay un nivel de estrés alto, el corazón bombea sangre más rápido porque necesita estarle mandando más energía, más oxígeno. Necesita mandarle más energía, más oxígeno a las partes del cuerpo donde necesita subir o atacar. ¿A dónde va esa sangre? La sangre se centra en las piernas y en los brazos. Ahí es donde se centra la sangre. Entonces,
Tu corazón bombea más para que tenga energía disponible, oxígeno disponible. ¿Para qué? Justamente para que puedas huir o atacar. Me están preguntando por acá, Flor me dice que a qué horas son estas charlas. Normalmente son todos los sábados a las 5 de la tarde, a esta hora pues a las 5. Que hace una hora lo empecé. A esta hora son normalmente. Hay ocasiones por situaciones muy particulares en las que no lo doy, que han sido raras las veces que lo he hecho, que no doy esta hora, pero normalmente siempre trabajo a esta hora, de 5 a 6 los sábados. Después de las 6 me tengo que apresurar porque me estreso, porque hasta a las 6 me dan permiso. Entonces, más o menos a esa hora, Flor, 5 de la tarde aquí. Por los dos, estoy transmitiendo por las dos, por TikTok y por TikTok y por acá, por Facebook. Para los dos estoy transmitiendo. Les recuerdo que este video va a quedar tanto en Facebook, que es quien lo puede grabar, y por otro lado, quedan en mi canal de YouTube. Los subo a mi canal de YouTube. Ahí están todos los talleres, mini talleres que he dado. Ahí están. Rebequita, dices, yo sufro de ansiedad. Llegaste tarde al taller, hicimos un ejercicio para la ansiedad. Te recomiendo que busques este video en YouTube o lo busques en Facebook. Este video va a quedar grabado ahí y haces el ejercicio que viene a esta hora, viene casi al final, ¿no? Para que hagas ese ejercicio y te sirva para tu ansiedad. ¿Vale? Otro ejercicio que les puede servir para cualquier situación física, mental o emocional, en mi canal de YouTube tengo una meditación que así dice, ¿no? Es una meditación, ejercicio, meditación para la salud perfecta. Entonces vayan y hagan ese ejercicio, dura 17 minutos. En mi canal de YouTube encuéntrenlo y vayan para allá. En Facebook me encuentras como Coach Gerardo Zamorano. ¿Qué hago como coach? Hago coaching. ¿Qué es lo que hago? Trabajar con las personas para su desarrollo mental y emocional. Es decir, trabajo la inteligencia emocional con la gente. En ese sentido, este es lo que trabajo. En YouTube, en YouTube te lo vas a encontrar en el canal de TikTok, en mi perfil. Dale clic ahí en donde está el triangulito. En mi perfil, en el triangulito, ahí presiona y te va a llevar a mi canal directo. En mi perfil de TikTok viene mi canal de YouTube. Ahí te lo vas a encontrar. Ve para allá, ahí te lo vas a encontrar. Y en mi fanpage está mi teléfono. En mi fanpage. Vayan a la fanpage de mi... ahorita estoy transmitiendo por mi Facebook de amigos. Vayan a mi YouTube, a mi Facebook, y allí te vas a encontrar mi teléfono. ¿Sale? ¿De dónde soy? De Ciudad Obregón, Sonora, México. De Ciudad Obregón, Sonora, México. Estoy a 6 horas de los Estados Unidos, por acá, por el lado de Arizona. Por acá estoy. ¿No? ¿Vale? Sale pues. Pues si no hay más que decir, mi permiso se me agota y luego me regañan. ¿Y para qué quiero, pues? ¿Para qué quiero? Hay que conservar la paz y la calma. Muy bien. No, no es cierto. Aquí estoy con mi Santa Madre. Me tocó a mí ahora acompañarla. Y desde aquí te transmito casi todos los sábados, ¿no? Es indiscutible esa cortina que está ahí. Sale. Muy bien. Estamos entonces. Nos retiramos. Si no hay alguna duda, alguna pregunta, pues vámonos entonces. Me están preguntando que si qué días hago los en vivo. Los hago los sábados. María Rosa. Lo hago los sábados a las 5 de la tarde. O sea, a esta hora
Hace una hora empecé. Entonces lo hago los sábados a las 5 de la tarde. ¿Sale?